Bueno, tercer expositor de la, de la jornada es Germán Galvano, abogado, en este caso de la Universidad Católica Argentina. Fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el periodo 2015-2019, pero empezó en estos menesteres a los 18 años ingresando a la justicia, hizo una larga carrera ahí, llegó a ser secretario, después fue juzgado contravencional penal en la Ciudad de Buenos Aires, y fue el fiscal general de la ciudad del 2007 al 2014, ¿no? Tiene estudios en el extranjero, en España particularmente, en la Carlos III, en la Complutense, y fue integrante de carácter de suplente del Consejo de la Magistratura de la Nación. Como ya se mencionó acá, alentó una reforma judicial integral, muy completa tiempo atrás. Algunos elementos están sobre la mesa, algunas cosas se pudieron hacer, y quizás lo va a mencionar él. Uno de los argumentos que expresó el gobierno nacional a la hora de defender esta reforma es que recogía entre sus antecedentes, de hecho está citado, el proyecto de Justicia 2020 que él alentó como ministro. Yo le pregunté de inmediato y me dijo, casi no hay punto de contacto, pero lo vamos a escuchar al ex ministro de la Nación, Germán Galvano, que nos lo cuente. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Juan. La verdad que un gusto. Difícil después de Pablo y Marcela poder agregar algo original al tema. Trataré de hacer el esfuerzo. Mucho se ha señalado. Yo quisiera a lo mejor hacer algunas consideraciones técnicas, algunas consideraciones políticas. Claramente el gobierno presenta una reforma judicial dividida en dos partes. Por un lado, la famosa Comisión Veraldi, para tratar de abordar los temas arquitectónicos de la justicia, los temas institucionales. Esto es Corte Suprema, su funcionamiento de integración, Ministerio Público, Consejo de la Magistratura y juicio por jurados. Y por otro lado lanza este extraño y débil proyecto de mal llamada reforma judicial, pues como acá se señaló, lo único que hace es básicamente duplicar cargos. La primera cuestión es si todas estas acciones que nos han generado atención a todos realmente son el objetivo central, o si el objetivo central es lo que va sucediendo mientras nosotros discutimos estas cuestiones y tienen que ver, como fue reseñado anteriormente, con el ataque al procurador general interino, al doctor Casal, al cual se le inicia un juicio político con argumentos muy débiles, realmente tirado de los pelos, pero sí para tratar de generar una presión muy directa sobre él. Y por otro lado, este ataque a diversos jueces sobre pretexto de sus traslados, jueces que tenían garantizada su inamovilidad. Así que lo primero es poner una alerta, y si realmente el objetivo central necesariamente es la reforma, o hay algunos objetivos en el camino como el ataque al procurador, como el ataque a estos jueces que recién señalaba muy bien Pablo, y aprovechar también este momento nuevo para seguir profundizando el esquema de impunidad y de ataque, ¿no? Pensemos que también en este tiempo recientemente tuvimos al juez Canicova Corral, que mientras se retiraba, procesaba en un procedimiento expreso, prefabricado, diría yo, porque nunca había visto una cosa parecida, a varios exministros del gobierno del presidente Macri, al ministro Dietrich, a Duhovne, al titular Iguacel de Vialidad y al ex procurador del Tesoro Saravia Frías. Entonces, me parece que tenemos que estar atentos a estos dos niveles. Por un lado, al nivel de la reforma, y por otro lado, este nivel de ataques que se están haciendo, digamos, bajo el paraguas de este intento de reforma judicial. Entrando específicamente al tema de reforma judicial, como señalaba, son dos capítulos. Por un lado, esta Comisión Veraldi, que como bien señalaba Marcela Campagnoli, llama la atención la integración, más allá que alguno pueda reconocer, sobre todo a varias juezas, su conocimiento y varias personas que son expertos en diversos temas.
realmente hay muy pocos que tengan experiencia en los temas de agenda que ha fijado el presidente para esa comisión. Los temas de agenda tienen que ver con, como decía antes, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el juicio por jurados, y dejé para el final el tema que aparentemente y en forma casual va a empezar el tratamiento de la comisión, que es la ley de Ministerio Público. Es decir, pareciera que el primer tema que van a tocar en estos días los integrantes de la comisión es la ley de Ministerio Público y especialmente la forma de selección del procurador. Hay quienes dicen que lo que quieren es reducir la mayoría necesaria en la ley vigente, que son 2/3 del Senado, para transformarlo en mayoría absoluta de sus miembros, o aún mayoría simple, y poder designar un procurador sin necesidad de que los senadores de Juntos por el Cambio deban votar. Y también los procedimientos casualmente de remoción del procurador, y de nuevo ponemos en crisis la situación de Casal, que está siendo injustamente perseguido. Entonces, esto nos tiene que alertar, porque el primer objetivo de esta comisión hoy parece ser ese. Los otros temas que la comisión aborda, de nuevo, también generan mucho ruido, tanto la integración de la Corte como la integración del Consejo de la Magistratura. Recordemos que Cristina, durante la presidencia de Cristina, se aprobó una ley de Consejo de la Magistratura que fue declarada inconstitucional, o sea, se vuelve a insistir sobre este tema. Temas que, por otra parte, en su momento, en el marco del programa Justicia 2020, después volveré sobre él, se envió un proyecto de ley de reforma de la ley de Ministerio Público, que tenía bastante consenso, que mantenía los 2/3 como mecanismo de selección del procurador y mantenía los 2/3 del Senado como mecanismo de remoción del procurador. Se elevó también un proyecto que se trabajó con los colegios de abogados, que tenía que ver con el Consejo de la Magistratura para poder restaurar el equilibrio que había sido roto en el proyecto de Cristina anterior, no en el que fue declarado inconstitucional, sino el anterior, que es el que está todavía bajo análisis de la Corte, que le sacó representantes a los abogados y le sacó representantes a los jueces. El proyecto en el que trabajó Pablo Tonelli, dio su mirada, y otros, con consensos con las asociaciones de jueces, tenía realmente un consejo equilibrado. El juicio por jurados, que también fue un tema que en su momento trabajó la diputada Burgos de Juntos por el Cambio y estaba dentro de la agenda de Justicia 2020. Es decir, sobre todos estos temas no había necesidad de llamar a una comisión, ninguno de los cuales ha trabajado ninguno de estos temas específicamente, pero yo estaría de nuevo muy alerta, no solo por lo que fue la composición y número de integrantes de la Corte y el funcionamiento de la Corte, sino que estaría también muy atento a la iniciativa del Ministerio Público, que sería una de las primeras que sería abordada, y también a las iniciativas vinculadas especialmente al Consejo de la Magistratura, lo cual sería el tercer intento de reforma serio del kirchnerismo, del órgano que remueve y selecciona a los jueces, en el que, por otra parte, como señalaba Pablo Tonelli, en este momento con el apoyo de Graciela Camaño, tienen una circunstancial mayoría que no les alcanza para la designación o la remoción de jueces, pero sí para el funcionamiento cotidiano del Consejo de la Magistratura, donde han cambiado a numerosos funcionarios y han incorporado funcionarios asociados políticamente al kirchnerismo. Entonces, me parece que hay que estar atentos al Consejo y a estas cuestiones. Me parece que hay que adelantarse a este intento de modificar sobre todo la ley de Ministerio Público para facilitar la designación de un procurador general rápidamente. Y el otro punto es el proyecto en sí de ley que se está discutiendo, que la verdad es que en el Senado es un proyecto donde prácticamente diría el 70 u 80% de los expertos que concurrieron al Senado, aún convocados por el propio oficialismo, han sido críticos de la iniciativa. Como se señaló acá, uno de los ejes centrales tiene que ver con el no priorizar el sistema acusatorio, más allá que se menciona en el proyecto de ley. Si uno quisiera priorizar el sistema acusatorio, debiera definir en la comisión bicameral, en la
la cual también es presidida por legisladores del oficialismo, cuáles van a ser los próximos lugares donde se debería implementar el sistema acusatorio. Nosotros en su momento habíamos avanzado con la Cámara Federal de Mendoza, con la Cámara Federal de Rosario, con la Cámara Federal de Posadas, para que el sistema ya a esta altura debiera estar funcionando en estos lugares. Suponemos que la pandemia, pero también la falta de prioridad no permitió avanzar, y si se quisieran crear cargos de jueces y fiscales deberían estar focalizados en estas jurisdicciones. Y acá un pequeño matiz con Marcela Campagnoli respecto de los jueces del interior. En realidad los jueces del interior, el número está tomado, sí, de un proyecto de Justicia 2020. Ese proyecto tenía un muy profundo análisis de carga de trabajo, secretaría por secretaría de la Justicia Federal del Interior, y además ese proyecto contemplaba, por un lado, la implementación del sistema acusatorio, es decir, los jueces penales necesitaban tener audiencias preliminares, y también la implementación del Código Procesal Civil y Comercial, cuyo proyecto también está en el Senado y no fue tratado, que también iba a exigir en materia civil y comercial federal la realización de audiencias y un abordaje distinto de los procesos, que casualmente esas son las reformas a las que se refería, creo, Pablo Tonelli cuando hablaba de reformas cualitativas y no cuantitativas. Si nosotros no cambiamos la forma de tramitar los procesos, de sustanciar los procesos con audiencias orales, con expedientes electrónicos, es decir, si no logramos mejorar los mecanismos de notificación, si no seguimos utilizando las videoconferencias como lo estamos haciendo ahora, difícilmente aumentando el número de jueces solamente alcanzaría. Ese proyecto o esa partecita del proyecto Justicia 2020, que era mucho más ambicioso y amplio, solo se justifica en la medida que se avance con el sistema acusatorio y que se avance con el nuevo Código Procesal Civil y Comercial, que es otra necesidad que tenemos en el país. Por otro lado, ya hace varios años tenemos un Código Civil nuevo que no tiene una norma procesal que sea de algún modo compatible con ese Código Civil o con ese Código Sustancial nuevo, y claramente es una reforma pendiente. Eso como aclaración respecto a la inclusión de Justicia 2020. Y ahí me permito marcar tres grandes diferencias. El programa Justicia 2020 era un programa centrado en las personas como personas que reclaman al sistema de justicia respuestas. Entonces, todas las acciones del programa Justicia 2020 apuntaban a cómo mejorar el servicio de justicia para cada uno de nosotros, tanto en materia penal, con impacto en la seguridad, como en el resto de las áreas, teniendo en cuenta la previsibilidad del sistema, la construcción de mecanismos que permitan, en definitiva, tener claridad de cómo va a responder la justicia y a partir de ahí poder generar empleo, trabajo, emprendedorismo, nuevas empresas. Es decir, tener un lugar donde todas nuestras relaciones se regulen de un modo adecuado, incluso en términos de acceso a justicia para aquella gente que no tiene posibilidades que pueda acceder a la justicia. De eso no hay nada en este programa de reforma judicial. Claramente el programa está centrado en el interés de los políticos de turno y en cómo cambio los juzgados federales que tienen incidencia en los políticos de turno, ya sea para perseguir a mi opositor o para salvarme de las causas que me complican. Entonces, ahí tenemos una primera gran diferencia. La segunda diferencia es, de nuevo, la integralidad. Este programa Justicia 2020 no solo estaba centrado en las personas, sino que además tenía una mirada integral que iba desde la situación de las cárceles, que se logró avanzar muchísimo, por eso en el sistema federal prácticamente no hubo sobrepoblación carcelaria, por eso se avanzó con los sistemas de monitoreo electrónico en los domicilios y demás, y sistemas de reubicación social con los espartanos, todo un trabajo muy fuerte que se hizo con la Fundación Avon y demás. Trabajó sobre los derechos humanos, trabajó sobre los registros, todo lo que hoy tenemos en mi Argentina, los trámites que se pueden hacer por Internet, muchas de las gestiones que hoy se hacen con el Estado a través de Internet dependían de registros que estaban en el Ministerio de Justicia, que a los 6 meses de asumir la gestión, junto con el Ministerio de Modernización, habíamos digitalizado prácticamente todos los trámites, tanto internos como externos del Ministerio.
tenía que ver con el expediente electrónico en materia judicial, tenía que ver con el acceso a la justicia, con casi 100 centros en todo el país, proyecto que fue reconocido internacionalmente y que lideramos un equipo internacional de países junto con Holanda, en experiencias valiosas, en acceso a justicia, el reconocimiento a la víctima en el derecho penal y romper el paradigma de Zaffaroni de solo reconocer a los victimarios, las reformas en el sistema penal que permitieron, junto con las reformas de Patricia en materia de seguridad, realmente dar una respuesta muy fuerte frente al delito, que era una gran preocupación y ahora lamentablemente vuelve a hacerlo, los juicios rápidos, el sistema acusatorio del que recién hablábamos, que por primera vez se logró poner en marcha el Salta y Jujuy en el sistema federal con excelentes resultados, el nuevo Código Procesal Civil y Comercial que está en el Congreso y que se empezó a implementar en 17 provincias, no a nivel federal, pero sí a nivel provincial. Entonces hoy las provincias en sus distintas jurisdicciones tienen juicios y audiencias orales en materia civil que antes no tenían, algunas cambiaron los códigos, otros no hizo falta. Se envió el Código Penal, que está para ser tratado en el Congreso, que realmente tiene un impacto en la vida de todos nosotros enorme, porque marca los nuevos delitos, agrava determinadas penas y da una respuesta integral frente al delito. Con esto lo que quiero decir es que Justicia 2020 era un programa enorme, con 7 ejes y con una mirada holística e integral de todo. Claramente este programa es simplemente un aumento en la cantidad de jueces. Y después 2 temas que son centrales. El programa Justicia 2020 nació de más de 60.000 abogados de todo y abogadas, y personas y ONGs y asociaciones de víctimas y de jueces y de abogados y de otras áreas del saber que podían participar. Era una plataforma de gobierno abierto que fue reconocida por la OCDE, que fue premiada por la OCDE como una iniciativa de gobierno abierto más valiosa a nivel mundial, y permitió que 60.000 personas en 20 comisiones hicieran sus aportes, las asociaciones de jueces y más. Acá no hubo diálogo con ningún actor más allá de los internos del gobierno. Y el último tema es que todos los proyectos de ley, logramos más de 17 leyes que fueran aprobadas, se tuvieron que negociar con la oposición antes de ser enviadas al Congreso. Éramos minoría, necesitábamos construir consenso, creíamos que la única forma de reformar la justicia era a través del consenso, y así se trabajó. Y de nuevo, en este caso, se dejó de lado esa circunstancia y se avanzó directamente, como suele hacer el kirchnerismo, a las atropelladas, llevándose por encima a todos. Entonces, esto es más o menos una mirada global de estas 2 iniciativas, Comisión Veraldi y Proyecto de Reforma, estar muy atentos a estos ataques que se están dando, digamos, bajo tierra o en un segundo nivel contra los jueces, contra el procurador, en las causas en donde ellos están investigados, en las causas donde se intenta atacar a funcionarios del viejo gobierno y al propio presidente Macri y a su familia. Y estas son las críticas centrales a la mal llamada reforma judicial. Les agradezco la atención, espero no haber sido muy largo. No, muchas gracias, Germán. Quiero agradecer a los 3 expositores.